Bueno, 18-19, decíamos, los datos de la industria a nivel nacional hablan que la cosa está progresando, que aumenta la capacidad instalada, hablando en términos técnicos respecto a lo industrial, que hay más trabajo, que aumenta el nivel de empleo. Ahora, esto se contrapone a la otra realidad, la de los trabajadores que cada vez ven más disminuido el poder adquisitivo de sus salarios. Ya hoy prácticamente, te dicen muchos, no sirve estar anotado o estar en blanco. ¿Por qué? Porque no ganas nada. Es más, muchos terminan haciendo una suerte que está mal, pero bueno, esta economía de alguna manera facilita ese tipo de cuestiones. Algunos terminan haciendo un acuerdo con la patronal por afuera de la legalidad. ¿Para qué? Para seguir cobrando algún plan social y asimismo que le paguen en negro en el trabajo que tiene, pero sin aportes, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe al respecto, que es apoderado legal de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, para que nos hable de qué está pasando con el trabajador en este marco, como decíamos, de ascenso de la industria, pero por otra parte de disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Pablo Serra. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo ves el panorama de los trabajadores metalúrgicos, pero de la industria en general en la Argentina? ¿Cómo lo ves? A ver, tengo que descargar un poquito de ideología. Veo un panorama muy óptimo para hacer peronismo puro, por decirlo de alguna manera, porque estamos en un nivel de actividad muy importante y un nivel de capacidad instalada, que yo te estaba escuchando lo que estabas comentando, de ocupación de la capacidad instalada también muy importante, con niveles de registración muy importantes, valga la redundancia, pero con una distribución del ingreso bastante magro. Entonces, por eso digo, un poco descargando mi ideología particular, que es, estamos en un momento óptimo para hacer peronismo puro, porque de eso se trató lo que pasó en el 45 ¿Qué o de sería, ahí en adelante. qué sería para aquel que no Sería, está al tanto, se- distribución del ingreso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? sería sentarse en una mesa y pujar por las masas que se mueven. Digamos, acá lo que ha pasado en todo este tiempo es que la actividad creció, pero fue a pocas manos. Te diría ya en un marco de distribución general de la economía, porque ojo, hay que aclarar una situación. La industria metalúrgica, y acá me despojo un poco del lado de los trabajadores pura y exclusivamente, tampoco es demasiado rentable. Entonces quiere decir que en esta puja distributiva no solamente hay que hablar de la concentración en nombres propios, sino de la concentración en los rubros de las actividades. Hay actividades que se llevan un porcentaje de la economía altísimos en relación con otras actividades que aportan un montón a la economía y no Ujú, se llevan ese porcentaje. ujú. Me explico lo que estoy tratando de trasladarlo a tierra, lo que un poco explicamos en mi caso en la universidad, ¿no? En la facultad, Ujú. cuando doy clases. Pero hoy tenemos una situación de, ya entrando en particular en el campo metalúrgico, Ujú. en industrias muy ocupadas, con poca rentabilidad para los dueños de esa industria y por ende con salario más bajo todavía para los trabajadores. Claro, más a su vez el tema de la falta de insumos, obviamente. Claro, exacto. Bueno, ahí entramos en Ujú. otras vicisitudes que sí, eso ya es estructural en cuanto a la falencia. Hoy nosotros desde el punto de vista de la actividad tenemos dos grandes falencias. Una es la faltante de insumos, lo que implicaría que tendríamos mucha más actividad de la que tenemos, que es muy buena, y por el otro lado, la falta de calificación en los trabajadores ocupados, porque los que están calificados se van a hacer otras tareas porque les pagan más. Claro. Me explico lo que digo, o sea, un trabajador calificado, para ponerle un ejemplo a la audiencia, un soldador calificado, Ujú. hoy a lo mejor no está trabajando de metalúrgico, está trabajando de otra cosa, que no tiene nada que ver con la actividad metalúrgica. ¿Por qué? Porque esa otra cosa le deja más dinero en su bolsillo que trabajar de metalúrgico. Ahora, Entonces, sí, te entiendo, te entiendo. Y pienso, ¿no? En líneas generales. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Porque esto supuestamente es lo más parecido a progreso de la industria nacional que conocimos en la Argentina, ¿no? Este tipo de gobiernos peronistas o populares
como uno lo quiera llamar, es lo más parecido en el sentido de que sustituyen importaciones. Cuando tuvimos otros Claro, gobiernos directamente dijeron que bueno, que venga lo importado, nos dedicamos a lo principal que es el agro. Ahora, lo otro no serviría para generar empleo porque el campo y el agro cada vez genera menos empleo, ¿no? Por la tecnologización del agro, por diferentes cuestiones. Ahora, esto tampoco estaría funcionando. ¿Qué es lo que hace falta? no. Porque No, además pero si siempre tuvimos, déjame, siempre tuvimos una cuestión estructural de la industria argentina que fue deficitaria. ¿Qué nos hace falta? ¿Escala? ¿Qué nos hace falta para no, competir con otras industrias del mundo? déjame hacerte un paréntesis. Hiciste un excelente relato, Ujú. pero yo te voy a agregar algo. Primero, punto uno y esto lo he planteado. Con este marco de situación, todo es solucionable. Con el marco anterior es imposible solucionar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y esto nos pasó. Nosotros hace 5 o 6 años atrás, en pleno, ni siquiera voy a hablar de un partido político, voy a hablar de una política de gobierno, que es la que nos gobernó hace 5 o 6 años atrás, no había solución alguna porque directamente no había trabajo. Claro. Nosotros teníamos un cierre de fábrica por semana. Sosteníamos, nos dedicábamos a ver cuánto perdíamos, no cuánto ganábamos. A ver, hoy nos quedamos con esta fábrica, bueno, se queda la fábrica, pero perdés 200 trabajadores sobre 300. La otra perdés 50 sobre 80. Entonces, es imposible hablar de alguna reivindicación cuando directamente no existe el trabajo, que era lo que nos estaba pasando. Esta realidad es completamente diferente. Nosotros Ujú. acá estamos discutiendo plata. ¿Por Claro. qué? Porque tenemos trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está Reparto de la faltando? renta, digamos. Claro, exactamente. ¿Qué es Reparto lo de que la está renta. faltando? Vos hablabas anteriormente de que el peronismo siempre fue un propulsor de la industria nacional y es tal cual como lo planteaste. Pero también el peronismo puro fue un propulsor de distribuir la renta, el famoso 50-50 de Perón. Ujú. O sea, eso es lo que hoy está faltando. Es muy importante lo primero, pero sin duda es lo más importante, porque no puede hablar de distribución de renta si no tenés trabajo. Y por eso yo lo reivindico a eso. Ujú. Hoy que tanto se castiga al gobierno, yo reivindico eso porque no es fácil conseguir lo que estamos teniendo. Pero bueno, entonces coincidimos que para repartir hay que producir más, ¿no? Porque hay algunos sectores por allí que piensan que la repartija viene, no sé, en nave espacial. Hay que producir más, si no, no podemos No, no, repartir. no, no hay manera, no No hay hay manera manera. sino, o sea, obviamente, ahora, una vez que vos tenés un nivel de producción óptimo, lo que hay que hacer es sentarse con quienes son dueños de la torta y decirle, che, vamos a repartir la torta de otra manera. Ujú. Claro, Porque, porque si no, no es negocio para todos, es negocio para vos nada más. Es claro. más, es un gran negocio. Sí, 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 sí. Mientras más se produce y menos distribución hay, más se enriquecen los que más tienen. Queda claro, queda claro. Finalmente, Pablo, te pregunto por la situación particular de los metalúrgicos acá en la seccional Rosario. Vos estás al tanto siempre de lo que ocurre. ¿Cómo está la realidad acá en la zona? ¿Cómo está la cosa? ¿El tema paritario cómo está? No, a ver, volvemos a lo que dije recién. Yo aclaro y adelanto, soy abogado apoderado de la UON, no soy directivo y mucho menos miembro paritario. Sí tengo paritarias cuando discutimos premios Ujú. o situaciones puntuales, pero no escapa a la realidad nacional y yo creo que ningún gremio puede decir hoy si una paritaria es buena o mala, porque en el nivel inflacionario que existe, uno puede tener la perspectiva de que ha realizado una buena paritaria y al mes y medio ya quedaste corto. Entonces, es muy difícil, hacía un tiempo considerable que no teníamos estos índices inflacionarios, y hay que acostumbrarse. Yo era chico y recuerdo situaciones realmente muy graves inflacionarias. No estamos en esa situación todavía, pero estamos teniendo algunos índices que son preocupantes. La realidad, vuelvo a repetir lo que te dije antes, con trabajo todo es mejorable. Trabajo hoy hay y podría haber más. Creemos que es momento de empezar a distribuir lo que se produce. Gracias por el contacto, Pablo. No, por favor, gracias a vos, Antonio. Saludos.